Al principio, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los días eran largos, silenciosos, y la tierra aún era joven. La naturaleza florecía, pero la maldad había comenzado a arraigarse en el corazón humano. Había un tiempo antes del tiempo del juicio, una era olvidada por los siglos, mencionada en pocos versículos, pero temida por su sombra sobre la creación. Era en los días de Jared, ancestro de Noé, que algo extraño pasó en los cielos. Y sucedió que, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Los hijos de Dios, los vigilantes, ángeles poderosos, enviados originalmente para vigilar a los hombres, contemplaron con deseo a las hijas de la tierra. Su líder, Semhatza, convocó a los demás en una llanura cercana al monte Hermón, donde hicieron un juramento. Eran 200 en total, y la decisión se tomó con temor, porque sabían que su elección traería consecuencias eternas. Tengo miedo de ser el único en cumplir este acto, y que ustedes me dejen cargar solo con la culpa, dijo Semhatza, dudoso, pero los otros respondieron al unísono. Juremos todos y maldigámonos con un juramento mutuo para que no volvamos atrás. Ellos descendieron. La tierra tembló cuando sus pies tocaron el suelo. Los hombres los miraron con asombro, pues sus formas eran resplandecientes, diferentes a las de los mortales. En poco tiempo, tomaron esposas, les enseñaron secretos celestiales y tuvieron hijos. Pero los hijos que nacieron de esas uniones no eran hombres comunes. Eran criaturas de estatura y fuerza descomunales, gigantes, bestias de carne y espíritu. Eran los Nefilim. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y de ellas engendraron hijos. Estos eran los valientes que hubo en la antigüedad, los hombres de fama. Estos gigantes consumían todo a su alrededor. Al principio, cazaban y se alimentaban de los frutos de la tierra. Pero pronto, su hambre se volvió insaciable. Se volvieron contra los hombres, luego contra los mismos animales. Criaturas deformadas comenzaron a aparecer, mezclas impuras entre especies. Los vigilantes comenzaron a enseñar secretos antes ocultos. Azazel, uno de los líderes, enseñó a los hombres a forjar espadas, escudos, espejos, joyas y pintura facial. Las mujeres aprendieron a seducir con encantamientos y adornos. Otros ángeles enseñaron astronomía, astrología, magia y el uso de hierbas para hechicería. La tierra estaba contaminada, y Dios vio. Entonces dijo el Señor: Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque él también es carne, pero sus días serán 120 años. En el cielo, un silencio de juicio cayó entre los ángeles fieles. Las puertas celestiales se cerraron y los arcángeles fueron alertados. Los vigilantes habían quebrantado el orden sagrado. En la tierra, los hombres empezaron a temer las creaciones de los ángeles. Los Nefilim se convirtieron en señores de las tribus, dioses entre los mortales. Sus voces rugían como truenos, y las montañas temblaban bajo sus pies. La sangre corría en ríos, y la corrupción se extendía más rápido que el viento. La naturaleza empezó a protestar. Los cielos se oscurecieron. Las aves migraron sin dirección.
El suelo desprendía un olor amargo. Era como si la creación reconociera que algo estaba mal. Algo profundo, espiritual y fatal. Y entonces Dios envió un mensaje a un hombre, uno que caminaba con él, uno que no se arrodillaba ante los gigantes ni los ángeles caídos. Un profeta olvidado por el mundo, pero conocido en cielo. Su nombre era Enoc. Aparecía en silencio, en medio del caos de las ciudades dominadas por los nefilines, y decía: Vosotros, hijos del cielo, habéis dejado los altos cielos y profanado la tierra. El Altísimo os juzgará. Las montañas no ocultarán vuestra culpa, ni el abismo os acogerá. Y habrá un día en que las aguas cubrirán todo. La palabra de Enoc resonaba entre los valles y montañas. Montañas. Pocos escucharon. La mayoría se burlaba. Pero el cielo se estaba preparando. Los ejércitos de Dios serían convocados y los vigilantes serían juzgados, pues el tiempo de la paciencia divina se estaba agotando y era solo el principio. Las llanuras antes fértiles ahora estaban marcadas por huellas profundas y campos devastados. Donde antes florecían viñedos y olivos, se levantaban ciudades de piedra, construidas por los colosales brazos de los gigantes. Los Nefilim, hijos de los ángeles caídos, gobernaban con tiranía. Sus ojos brillaban como brasas, sus voces hacían temblar los corazones. Eran fuertes, hermosos, pero llenos de orgullo, violencia y hambre de poder. Tomaban para sí todo lo que querían. Hombres, mujeres, animales y tierras. Donde quiera que llegaban, imponían reverencia, pues nadie podría resistir su fuerza. Pueblos enteros comenzaron a venerarlos como deidades. Construían altares en su honor, quemaban sacrificios, cantaban alabanzas a nombres como Og, Arba, Anak, Gilgamesh. La memoria del Creador comenzó a desaparecer de la boca de los hombres. Los vigilantes, orgullosos de su linaje, permitieron que los Nefilim enseñaran sus propios códigos a las tribus humanas. La guerra se volvió común. Las tribus más pequeñas fueron esclavizadas. La violencia era celebrada. Torneos brutales entre los gigantes se convirtieron en festividades. Las murallas de las ciudades empezaron a levantarse con cráneos humanos, y los cielos se entristecían. Los hombres, corrompidos por este nuevo sistema, comenzaron a imitar a los gigantes. La crueldad se multiplicó. Las mujeres, enseñadas por Tamiel, dominaban los encantamientos. Los hombres usaban armas de bronce y espadas negras forjadas por Azazel. Era como si todo el mundo estuviera hechizado, pero las señales estaban por todas partes. El sol parecía más débil. Las estaciones se volvieron impredecibles. A veces las aguas se volvían rojas. El ganado se enfermaba. Los árboles se secaban antes de tiempo. Animales deformes aparecían en los bosques. La misma naturaleza gritaba. Y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En los cielos, los ángeles fieles observaban en silencio. El trono del Altísimo resplandecía con justicia. Había llanto entre los celestiales. Se estaba preparando un juicio. Pero antes habría un último intento de reconciliación. Un último mensaje, mientras los vigilantes celebraban en sus palacios de piedra y los gigantes libraban duelos sangrientos por las montañas. Un hombre justo caminaba entre los campos quemados, sembrando palabras al viento. Enoc, el séptimo después de Adán, continuaba su viaje. Las multitudes lo evitaban, los reyes lo despreciaban, pero él no dejaba de profetizar. En una de sus visiones fue arrebatado a los cielos.
Allí vio cosas que ningún hombre se atrevería a repetir. Y al regresar, dejó registrados sus avisos. Las montañas se moverán, las estrellas caerán, los cielos se abrirán y los ejércitos del Señor descenderán con gloria. Los gigantes serán juzgados y los ángeles que los generaron serán arrojados al abismo eterno. Pero los vigilantes no rieron. Sabían que había verdad en sus palabras. Temían al Altísimo. Desesperados, suplicaron que Enoc intercediera por ellos. Le llevaron palabras escritas, pidiendo perdón. Querían que él llevara sus súplicas al Creador. Enoc, con pesar, llevó las peticiones. Fue elevado nuevamente, pero el juicio ya estaba decidido. Regresó con los ojos llenos de lágrimas y el corazón pesado. Miró a los ángeles caídos y declaró: No se os otorgará la paz. Vuestros hijos, los Nefilim, serán destruidos. Vosotros seréis testigos de la ruina de todo lo que habéis creado. Hubo silencio entre los ángeles. Por primera vez, los vigilantes conocieron el miedo. Mientras tanto, en la tierra, los gigantes continuaban levantando torres cada vez más altas, creyendo que podrían alcanzar los cielos. Pero la sabiduría los había abandonado. Sus cuerpos crecían, pero sus almas se pudrían. Ellos se volvieron unos contra otros. Las luchas entre linajes de gigantes empezaron a surgir. Cada uno deseaba ser señor absoluto de la tierra. Las ciudades caían. Los valles se llenaban de sangre. Las tribus humanas, desesperadas, invocaban cualquier entidad que les prometiera salvación. Espíritus engañadores vagaban entre los hombres, enseñando mentiras y promoviendo la perdición. El mundo se sumía en un caos irreversible. Y fue en este escenario donde un nuevo personaje emergió en la historia. Un hombre sencillo, sin gran estatura, sin gloria humana, pero con un corazón puro y ojos que aún miraban al cielo. Su nombre era Noé. Mientras los Nefilim guerreaban entre sí y las ciudades colapsaban bajo el peso de la perversión, Noé caminaba con Dios. Era un hombre íntegro en su generación. Sus manos trabajaban la tierra, pero su corazón permanecía enfocado en el cielo. En medio del caos, él cultivaba silencio, justicia y fe. La corrupción universal había alcanzado tal punto que incluso los animales se habían mezclado. Había monstruos entre las montañas. La pureza de la humanidad estaba a punto de desaparecer, pero Dios encontró en Noé el último aliento de fidelidad y lo llamó. Una noche, mientras Noé dormía bajo el refugio de una higuera antigua, una luz descendió como un fuego que no quema. La gloria del Señor lo rodeó y él escuchó la voz. El fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia. He aquí que los destruiré con la tierra. Haz para ti un arca de madera de gofer. El rostro de Noé se puso pálido, pero él no discutió. Solo asintió y comenzó a trabajar. Mientras tanto, en los cielos, el trono del Altísimo brilló con luz resplandeciente. 4 arcángeles estaban reunidos delante de Dios: Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Cada uno había recibido una misión. La paciencia de Dios se había agotado. La tierra clamaba por justicia. Las almas de los inocentes gritaban desde el polvo. Era la hora del juicio. Miguel recibió la orden de actuar contra los vigilantes. Rafael debía capturar a Azazel y lanzarlo en un abismo de oscuridad. Gabriel sería enviado para incitar una guerra entre los Nefilim, para que se destruyeran. Uriel descendería para anunciar el juicio final a los hijos de la tierra. En la tierra, Enoc fue elevado una vez más. En los cielos, vio los salones de fuego y los ríos de luz que fluían del trono de Dios.
vio los libros abiertos, vio los nombres inscritos y los que estaban borrados. Una lágrima cayó de sus ojos. Él descendió y entregó la última profecía a los vigilantes. No habrá perdón para ustedes. Serán lanzados a las profundidades. Sus hijos perecerán. La tierra será lavada. Y un nuevo comienzo surgirá de la destrucción. Azazel, el más perverso de los ángeles caídos, fue el primero en ser juzgado. Había enseñado a los hombres a hacer la guerra, a crear ídolos, a deshonrar el cuerpo y a manipular la creación. Rafael lo encontró en las montañas de Dudael. Con cadenas de fuego lo ató, lo arrastró entre piedras afiladas hasta un abismo oscuro, y allí fue lanzado, sellado entre tinieblas, hasta el gran día del juicio. Gabriel, por su parte, visitó las fortalezas de los Nefilim. Sembró la desconfianza entre ellos. Los gigantes comenzaron a acusarse unos a otros. Clanes antes unidos se convirtieron en enemigos. Las guerras entre los propios hijos de los vigilantes se intensificaron. Era el principio del fin. Miguel, el gran príncipe de los ejércitos de Dios, enfrentó a los vigilantes que aún se escondían en cuevas y palacios. Eran majestuosos en apariencia, pero ahora temblaban ante la presencia del siervo del Altísimo. Uno a uno fueron encadenados y arrojados a cuevas profundas. Y sobre esas cuevas se erigieron piedras ardientes que nunca serían removidas. Mientras el cielo libraba su batalla, Noé construía. Día tras día, el arca tomaba forma. Su longitud era de 300 codos, su anchura 50. Su altura era una fortaleza flotante construida con fe y sudor. Él no cuestionaba, solo obedecía. La gente se burlaba. Noé, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Por qué esta caja enorme? ¿Planeas navegar en el desierto? Pero Noé no respondía, solo continuaba. Dios entonces volvió a hablar. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Los animales comenzaron a llegar, de dos, en pares exactos. Las aves sobrevolaban y descendían. Los reptiles reptaban adentro. Los felinos, los bueyes, los ciervos, todos obedecían una voz que no se escuchaba con los oídos. Era el mandato del Creador. Las nubes se formaron. Los vientos cambiaron. Los ángeles se retiraron. Los vigilantes estaban sellados, los Nefilim en guerra. Y entonces llegó el séptimo día. Noé entró en el arca con su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos. La puerta fue cerrada, no por manos humanas, sino por la mano de Dios, y el silencio se instaló. Las nubes negras formaban murallas en los cielos. Relámpagos rasgaban el firmamento con furia. La naturaleza ya no susurraba, ahora rugía. Los ríos comenzaron a desbordarse. Los vientos barrían las montañas. La creación, como una madre en parto, se retorcía con profundos gemidos. El tiempo de la misericordia había terminado. Dentro del arca, Noé rezaba en silencio. La madera crujía con los primeros truenos, pero la paz en su rostro contrastaba con el pánico que se extendía afuera. Afuera, los hombres corrían, buscaban refugio en los templos, clamaban a sus dioses de piedra. Ninguno respondió. La puerta del arca estaba sellada. Entonces se escuchó el sonido, un estruendo proveniente de lo profundo de la tierra. Las fuentes del gran abismo se rompieron. Ese día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las ventanas de los cielos. El agua brotó con violencia de las entrañas del suelo. Columnas líquidas rompieron ciudades. Al mismo tiempo, del cielo, lluvias pesadas cayeron como cuchillas. No eran solo gotas, era juicio líquido.
Los Nefilim, orgullosos, no entendieron al principio. Algunos se rieron, otros se irritaron. Subieron a las montañas, a las torres más altas, confiando en su fuerza y estatura. Pero el agua no respetaba la altura. Crecía sin cesar. Gilgamesh, uno de los más grandes entre los gigantes, rugió contra el cielo. Oh vosotros que estáis en las alturas, ¿es esta vuestra venganza, vuestro castigo por habernos amado? Pero el cielo no respondió. El trueno fue su única respuesta. Og, el coloso de las montañas orientales, intentó nadar. Sus brazos cortaban las aguas como palas. Pero incluso él, con toda su estatura, no encontró tierra firme. Un remolino lo tragó. Los gritos eran aterradores. Los humanos clamaban. Los Nefilim rugían. Los vigilantes encadenados escuchaban desde las profundidades de la oscuridad los sonidos de la destrucción que causaron. En sus cárceles, Azazel gritaba. Sus ojos, que antes estaban llenos de orgullo, ahora estaban cegados por la oscuridad. El silencio del abismo solo era interrumpido por los gemidos de los ángeles caídos, sintiendo el peso de su rebelión. Noé, dentro del arca, sentía los golpes de las olas contra el casco, pero su fe era firme. Dios navegaba con él. La lluvia continuó por 40 días y 40 noches. Las montañas más altas fueron cubiertas. Ninguna carne sobrevivió, pero los cielos también registraban cada detalle. En los libros celestiales, los nombres de los Nefilim fueron tachados con fuego. El cielo celebró la justicia. Las estrellas brillaron una vez más con intensidad. La balanza había sido equilibrada. En el mundo sumergido, todo era silencio. La tierra había sido lavada con lágrimas de juicio. El arca flotaba sobre el abismo. Las aguas cubrían todo. Era como si la tierra hubiera sido olvidada. Pero Dios recordaba. Los días continuaron. El viento sopló. Las aguas empezaron a bajar lentamente y el arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé soltó un cuervo, luego una paloma. El tiempo de espera había llegado a su fin. Desde lo alto, Noé miraba por la ventana del arca y veía un mundo transformado. Nada quedaba de los imperios de los Nefilim. Ninguna torre, ningún altar, ninguna estatua. La memoria de los gigantes sería enterrada en el barro de la historia. Pero en los reinos espirituales algo todavía se agitaba. No todos los ecos de los gigantes se habían silenciado. En regiones oscuras, restos de la semilla corrupta esperaban una nueva oportunidad. La tierra volvería a florecer, pero las sombras aún acechaban. La tierra todavía estaba húmeda cuando el arca finalmente descansó. Las aguas habían retrocedido, revelando un mundo desnudo, sin ciudades, sin gritos, sin altares corrompidos. Noé abrió la escotilla y vio el horizonte despejado, como si la creación hubiera renacido después de un parto doloroso. Lo primero que hizo al tocar tierra fue levantar un altar. Ni oro ni ídolo, solo piedras simples y corazones agradecidos. Quemó allí holocaustos de animales puros, y el aroma subió al cielo como incienso de reconciliación. Y el Señor olió el olor suave y dijo en su corazón: No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Dios entonces selló una nueva alianza, una promesa. El cielo se vistió con colores nunca antes vistos. Un arco que tocaba nubes y montañas. Era más que luz refractada. Era un recordatorio eterno. Pondré mi arco en la nube y será una señal de la alianza entre mí y la tierra. Noé y sus hijos empezaron a trabajar la tierra de nuevo. Cam, Sem y Jafé aprendieron a cosechar,
construir refugios y cuidar de los animales. Las generaciones nacieron y se multiplicaron. Pueblos enteros surgieron de los hijos de Noé. Las lenguas se mezclaron. Las tierras fueron distribuidas. La tierra seguía ahora bajo el signo de la promesa, pero en el silencio de la tierra recién nacida, los ecos del pasado aún susurraban. Entre los descendientes de Cam comenzaron a escucharse historias antiguas, leyendas de hombres gigantes, relatos de criaturas de fuerza descomunal, que de alguna forma habían sobrevivido a la gran destrucción o regresado a través de una herencia manchada. Las escrituras no dicen cómo, pero ellos surgieron de nuevo. No con el mismo esplendor titánico, pero aún así, imponentes y amenazantes. Pueblos como los Anakins, los Rephains, los Emins y los Susins empezaron a ocupar territorios. Sus cuerpos eran más grandes, sus gritos más profundos, sus espadas pesadas como el tronco de un árbol. El linaje de los Nefilim parecía haber dejado vestigios, semillas mezcladas entre los hombres. Las historias comenzaron a difundirse por generaciones. En Basá hay un rey que duerme en una cama de hierro de 9 codos de longitud. En la tierra de Canaán viven los hijos de Enac. Dicen que son descendientes de los antiguos gigantes. Sus ciudades fortificadas rozan el cielo. Los informes llegaban como rumores, pero se repetían con una precisión aterradora. Los nombres cambiaban, pero el miedo era el mismo. Los ecos de la rebelión volvían a atormentar a los descendientes de los justos. Dios, sin embargo, había apartado a un pueblo que vendría de Abraham, descendiente de Sem, un pueblo que marcharía por la tierra prometida y enfrentaría una vez más a los gigantes del pasado. Pero eso era para días futuros. Por ahora, los hijos de Noé se estaban esparciendo. Los de Cam fueron hacia el sur, Egipto, Canaán, Nimrod. Los de Jafet se multiplicaron en las tierras del norte, y Sem mantenía entre sus descendientes la línea de la promesa, una línea que caminaría por siglos hasta el nombre Mesías. Aún así, los gigantes volverían a levantarse. Una noche, Noé miraba al cielo. Su rostro ahora arrugado aún mostraba serenidad. A su lado, Sem se acercó con una copa de vino. Su padre miró las estrellas y habló. Ellos regresaron. No entendió. ¿Quién, papá? Los grandes, en menor carne, pero con el mismo espíritu. La tierra aún gime. Noé se levantó lentamente y señaló al firmamento. Pero la promesa está allí, el arco. Mientras brille, aún hay esperanza. Incluso cuando vuelvan las tinieblas. Y entonces él se retiró a su tienda. Los días de Noé terminarían poco después, pero su legado perduraría. La memoria del diluvio cruzaría continentes. Pueblos distantes contarían historias semejantes, desde los Andes hasta el Himalaya, desde los hebreos hasta los babilonios. Todos hablarían de una inundación y de seres gigantes que precedieron la destrucción. Noé murió a los 950 años. Fue sepultado entre montañas, lejos de las futuras tierras de batalla. Sus hijos continuaron la historia, y los gigantes, incluso debilitados, continuaron rondando los territorios. Eran como sombras sin cuerpo, susurros antiguos, fantasmas del error de los vigilantes. Pero un día vendrían hombres que se levantarían con valentía, hombres que enfrentarían a los gigantes, no con la fuerza de los Nefilims, sino con la fe de los profetas. Y entre ellos surgía un joven pastor. El tiempo pasó como el susurro de un viento antiguo. Las civilizaciones se levantaron de las cenizas dejadas por el diluvio. Los hijos de Noé se multiplicaron.
se esparcieron por los valles y llanuras, y con ellos crecieron los recuerdos y los temores. En la tierra de Canaán, las historias circulaban entre las tribus. Susurraban sobre hombres de estatura descomunal, sobre murallas infranqueables, sobre ciudades donde los mismos cielos parecían descansar sobre torres de piedra. Entre los habitantes de aquella tierra había nombres que llevaban el peso de antiguas maldiciones: Enakins, Refains, Emins, Zansumins, hijos de las sombras, descendencia de los tiempos olvidados. Fue en este escenario que el pueblo de Israel marchó, guiado por la mano poderosa de Dios. Liberados de Egipto, bajo el liderazgo de Moisés, cruzaron el desierto con los ojos puestos en la tierra prometida. Pero antes de tomar posesión, era necesario enfrentarlos. Los gigantes estaban esperando. Cuando Moisés envió a los 12 espías para examinar Canaán, 10 de ellos regresaron con el corazón lleno de miedo. La tierra es buena, sí, pero los hombres que la habitan son de gran estatura. Vimos allí a los hijos de Enac, descendientes de los gigantes, y éramos, a nuestros ojos, como langostas. La gente lloró, temía, quería volver a Egipto. Pero 2 hombres se levantaron contra el miedo: Josué y Caleb. No temáis al pueblo de esa tierra, porque como pan los devoraremos. El Señor está con nosotros, no les temáis. Las palabras de fe resonaron como truenos. La generación incrédula moriría en el desierto, pero los hijos de aquellos que confiaron verían la caída de los gigantes. Y así se cumplió. Bajo el mando de Josué, Israel cruzó el Jordán, y poco después vino el enfrentamiento. Ciudades como Hebrón, Debir y Anabe, fortalezas de los Enacim, fueron tomadas. Los gigantes cayeron ante la espada de los fieles, pero lo más temido aún estaba por llegar. En la región de Basán reinaba Og, el último de los refaítas. Su cama era de hierro, su cuerpo colosal. Su nombre hacía temblar a los reyes, pero no a Josué. No lo temas, porque en tus manos lo he entregado. Y así fue como Og cayó. Basán fue tomada. Los altares fueron derribados. La sombra del pasado, rasgada por la luz de la obediencia. Aún así, no sería el fin. Entre los filisteos surgiría otro nombre, un nombre que resonaría a través de los siglos: Goliat, el campeón de Gat, hombre de casi 3 metros, armadura brillante, arrogancia en los ojos. Durante 40 días desafiaba a Israel frente al valle de Elá. Elija de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y herirme, seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo, seréis nuestros. Israel tenía miedo. Ni siquiera Saúl se atrevía a enfrentarlo. Pero entonces, de entre los rebaños, surgió un joven con un bastón y 5 piedras lisas en su bolsa. Su nombre era David. Pequeño a los ojos del ejército, pero gigante ante Dios. El campo de batalla estaba en silencio. Por un lado, Goliat, el campeón de los filisteos, casi 3 metros de arrogancia, vestido de bronce y burla. Por el otro, un pastor sin armadura, solo con fe. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Escupió el gigante en el suelo, pero David no retrocedió. Sus ojos no veían la armadura ni el tamaño. Sus ojos veían la afrenta contra el Santo de Israel. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. El cielo se detuvo. Incluso los ángeles guardaron silencio, y la piedra voló. Un silbido corto, un impacto seco. Goliat cayó.
Como un árbol podrido por la soberbia, cayó con el rostro en tierra. El terror ancestral se derrumbó ante la fe. David corrió hacia él, tomó su propia espada y de un golpe le cortó la cabeza. La tierra tembló. El ejército filisteo huyó en pánico. El miedo que los hombres sentían por los gigantes ahora se volvía contra los propios gigantes. Pero eso no fue el final. Fue solo el comienzo de la caza final. David se convertiría en rey. Un pastor coronado con coraje, y bajo su reinado, la última generación de gigantes caería. David ya no era el chico del valle, pero la fe aún lo guiaba. Y por donde marchaba, la estirpe de los gigantes caía, como si el propio cielo estuviera cerrando un ciclo iniciado en los días de Noé. Los guerreros que mataron a los últimos Refaim no eran titanes, ni hijos de ángeles. Eran hombres comunes. Pero cada uno de ellos llevaba algo que los gigantes nunca conocieron: la presencia del Dios vivo. Y así, piedra por piedra, espada por espada, la descendencia profana de los Nefilim, fragmentada desde el diluvio, fue eliminada. Las ciudades de los gigantes cayeron. Sus nombres se convirtieron en advertencias. Sus hechos, advertencias aún mayores. Y sus almas, espíritus sin cuerpo, permanecieron vagando, ya derrotados, solo esperando el juicio final. Y en el corazón de los fieles resonaba una certeza: no es la fuerza la que vence a los gigantes, es la fe.